Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar sigue débil a nivel mundial. La moneda de Estados Unidos ha perdido 10% de su valor frente a las monedas más fuertes. En Colombia el desplome ha sido inclusive un poco mayor. ¿Qué hay detrás de esta situación? Analizaremos el tema con el economista Gregorio Gandini. ¿Cómo enriquecer a Colombia? Ese es el tema del libro que acaba de publicar el colombiano Camilo Guzmán, director del Centro de Pensamiento Económico Libertank. En él habla de los mitos y errores que enmarcan la situación económica colombiana y señala las claves para la prosperidad nacional. En minutos hablaremos con este experto. Y llegó la anhelada semana de receso. Desde hoy, millones de colombianos se disponen a viajar, a tener planes diferentes de descanso o simplemente a tener actividades en su ciudad. Les contaremos las expectativas económicas de los diferentes sectores. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del dólar y de la tendencia bajista que ha tenido a lo largo de este año 2025. Para analizar qué hay detrás, las causas, saludo al doctor Gregorio Gandini, economista, profesor universitario y analista financiero. Doctor Gandini, buenas noches, bienvenido. Henry, muchas gracias por la invitación. Bueno, el índice famoso aquel del DXY, que es el que compara y mide el peso, el valor, la fortaleza del dólar frente a otras monedas, entiendo que son como 7 monedas las más fuertes del mundo, ha bajado un 10%. ¿Qué nos dice esto respecto de esa tradicional fortaleza del dólar? Bueno, digamos que nos pone un contexto internacional importante y es desde enero hasta ahora, siguiendo ese índice que tú mencionas, el dólar ha ido perdiendo fuerza. Cuando el índice cae frente a esa canasta de monedas, lo que significa es que el dólar va perdiendo fuerza. Digamos que tenemos ese contexto general y una de las razones que ha empujado particularmente el dólar desde más o menos agosto hasta ahora, primero fue la expectativa de recorte de la tasa de la Fed y el 17 de septiembre sí se hizo el recorte. Entonces ya teníamos una expectativa muy fuerte y un mercado descontándolo y eso hace que se pierda el atractivo por activos estadounidenses, lo que hace que se busquen activos en otros lugares, en otros países, y se pierda demanda del dólar y lo debilita, digamos, ese contexto global grande. Ahora, también conflictos, digamos, en el mundo hay actualmente muchos conflictos políticos, amenazas de guerra, problemas económicos y muchos de esos temas provienen, digamos, de las políticas de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tanto pesa el factor Estados Unidos en esa debilidad del mismo dólar, de su propia moneda local? Bueno, yo creo que pesa en varios niveles, pero definitivamente tiene un impacto. Estados Unidos Donald Trump es un presidente de Estados Unidos muy diferente a Joe Biden. Es un presidente que interviene mucho, está tratando de intervenir muy activamente en el conflicto con Palestina, ya tomó todas sus decisiones, pues ha tomado un montón de decisiones de aranceles y demás. Eso genera nerviosismo, entonces si sumamos la bajada de tasa de la Fed, dos de los activos que eran refugio para riesgo tradicionalmente, el dólar y los bonos del tesoro, ya pierden atractivo precisamente. Entonces eso lleva a que los inversionistas no quieran cubrirse en eso porque las fuentes de riesgo de incertidumbre político vienen de Estados Unidos. Entonces empiezan a buscar otros activos para diversificar riesgo. Así sean activos que pueden parecer en primera comparación más riesgosos, la distribución en muchos de estos activos, como bolsas latinoamericanas que se ha visto el aumento, es algo que permite diversificar el riesgo, porque ya estos activos considerados refugio ya tienen un nivel de incertidumbre muy fuerte proveniente del gobierno. Algunos analistas dicen que eventualmente esa debilidad que tiene el dólar es una medida intencional del gobierno de los Estados Unidos porque les conviene para efectos de importar mercancías más baratas. ¿Usted también lo ve así? A Trump le conviene en todo su esquema tener un dólar barato, porque su esquema es el de buscar más proteccionista, buscar reemplazar algunos productos que se producen afuera, volver a producirlos en Estados Unidos. Entonces, una moneda más barata, un dólar más barato, los hace más competitivos, digamos, en ese orden de ideas. Por eso un dólar barato le conviene a Trump.
Para el caso de Colombia, que ha tenido también debilidad en la cotización del dólar y aquí inclusive un poquito más acentuado, en el mundo ha caído 10 este año, aquí en Colombia 12%, ¿esto tendrá que ver también solamente con el señor Donald Trump o eventualmente hay razones también locales que estén llevando a esa caída del dólar, que por cierto lo hemos visto en niveles de 3.800, inclusive menos, que hace rato ya no se veía por ahí? Sí, justo en estos días yo estaba revisando esto y hoy también, y creo que hay dos razones locales importantes, una estructural y otra coyuntural. Porque si tú miras la gráfica del peso dólar, hemos tenido una aceleración en la caída en septiembre. Digamos, todo lo que fue septiembre se aceleró mucho más la caída. Ya veníamos como siguiendo esa tendencia global. Entonces, voy a decir primero, la estructural, para mí, hay una fuerza que está aumentando de una forma considerable y son las remesas hacia el país. Entonces, nosotros tenemos un déficit en cuenta corriente, pero las remesas entran a suplir en cierta medida parte de ese déficit de cuenta corriente. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que estamos teniendo más dólares. ¿Y qué está pasando a julio de 2025 en algunos reportes que yo revisaba? Las remesas frente a frente al mismo periodo de 2024 ya han aumentado un 14%. El cierre de remesas del año anterior fue alrededor de 2,3% del PIB, el monto de remesas que venían de afuera hacia acá. Entonces, eso es un factor donde nos está entrando estructuralmente más dólares al país, no es un factor menor. Y el coyuntural es la expectativa que ha tenido el mercado alrededor de la operación de cobertura de la operación de deuda pública que está llevando la Dirección de Crédito Público con una operación que se llama un Total Return Swap que está haciendo con varios bancos en Suiza para precisamente hacer un efecto de carry trade. Entonces es por 10.000 millones de dólares. No todos van a entrar, pero sí hay una expectativa, una monetización fuerte en septiembre. Pues se generó la expectativa. Entonces eso lleva a que los inversionistas decidan vender cuando el dólar está arriba, porque les preocupa que esa nueva entrada de dólares les haga bajar la cotización. ¿Le hace mucho daño esa caída del dólar a los exportadores colombianos o eventualmente es mayor el beneficio que le genera a los mismos empresarios por todo lo que importan en materia de, digamos, de materias primas y de productos ya elaborados? Sí, la decisión de si el dólar barato es bueno o malo para alguien depende como del lugar donde uno esté parado. Colombia importa muchos bienes de capital para producir otros bienes. Entonces, a la medida, por ejemplo, en términos generales de la economía, un dólar bajo nos ayuda a que esas importaciones sean más baratas. Entonces, cuando se producen bienes, con todos esos bienes de capital importados, se producen bienes finales, no suben los precios tanto que si tuviéramos una tasa de cambio más alta y nos afecta la inflación. Entonces, que es una de las medidas que el banco sigue. Para los exportadores, por supuesto, sí juega en contra en términos de siguen exportando lo mismo, pero pagándoles con un dólar más barato. Entonces, digamos que son dos caras de la misma moneda. En términos generales, a mí me parece que un dólar barato, nosotros tenemos tenemos mayores importaciones que exportaciones, tenemos déficit en la balanza comercial y eso se siente en la economía. Entonces, normalmente ese dólar más barato nos ayuda a amortiguar un poco eso. Uno pensaría, doctor Gandini, que eventualmente a la gente que le gusta comprar acciones, por ejemplo, a través del mercado global colombiano, acciones extranjeras o ADRs, por ejemplo, que se pagan en dólares, este puede ser un buen momento, digamos, para uno invertir en esas acciones, visto por lo menos desde el punto de vista del precio del dólar. No sé si las acciones efectivamente suban o bajen en el futuro, pero por lo menos a nivel de dólar puede convenir ahora invertir. Bueno, realmente ahí lo tocas bien, son dos fuentes de riesgo cuando cuando uno invierte en acciones fuera o en activos fuera de Colombia y es la tasa de cambio. Entonces, claro, tasas de cambio bajas hace que ese precio sea más barato para mí en pesos. Entonces, puede abrirme la puerta a tener una buena rentabilidad en términos de tasa de cambio, por lo menos tener ese factor de riesgo más controlado temporalmente, ¿no? Mientras el dólar hemos visto cómo baja, doctor Gandini, hemos visto también en contraste cómo sube el precio del oro, que ha batido récords a cada rato. Ya están más de 3.800 tal vez dólares la onza. ¿Usted pensaría que el dólar está perdiendo, digamos, esa capacidad o ese poder o ese atractivo como moneda de refugio que llaman los inversionistas y eventualmente todo eso se está trasladando al dólar e inclusive de pronto a otras monedas fuertes del mundo?
Sí, definitivamente era lo que te decía ahorita de esa debilidad que se ve del dólar y de los bonos del tesoro que eran los otros activos refugio. Entonces, si uno empieza a mirar, inclusive llegó a 3.900 en algún momento del intraday de esta semana el oro, pero lo que es interesante es, claro, el oro no puede asumir toda la demanda por activos refugio porque está carísimo. Entonces, yo empezaba a notar que hay activos paralelos que están trayendo muchos flujos, precisamente por eso que te decía diversificación de riesgo. La plata es un activo que es otro metal que también tiene una importante connotación industrial, pero que también está tomando como algo de esa demanda por el oro, que ya está muy caro, entonces la plata también ha ido subiendo muchísimo este año y precisamente gran parte de la fuerza es que sea un activo refugio y las acciones de los países emergentes se están volviendo también como un factor interesante, porque no es necesariamente que unas acciones de Colombia sean menos riesgosas que un bono del Tesoro de Estados Unidos, obviamente no, pero si yo tengo una exposición a Colombia, Brasil, China, India o muchos más sitios y atomizo esa exposición, puedo ganar una diversificación más interesante que estar apuntándole a un solo activo refugio muy costoso como el oro o a los que ya tienen una fuente de incertidumbre asociada como los tesoros. Bueno, pues muy interesante, doctor, entender todo esto que se está moviendo en el mundo y que está haciendo que el dólar, por ejemplo, esté bajando en su cotización mundial y en Colombia también. Muchas gracias, doctor Gandini, por ayudarnos a entenderlo aquí en Signo Pesos. Un placer, gracias por la invitación. Claro que sí, siempre, señor.